Siempre hubo en mi vida un- una fuerte pregunta sobre el qué pasará cuando yo me muera. ¿Habrá algo aún después de la muerte? Y en las creencias que estábamos arraigados, pues había como el hecho de tal vez entender que hay algo después de la muerte. Tal vez a lo lejos, sin saber, sin discernir, eh, con algo de intuición, había un temor del qué pasa si me muero hoy. Del qué pasa si el día de mañana me muero. ¿A dónde voy? ¿Voy al cielo con Dios? ¿Voy al infierno con el diablo? ¿O me quedo en término medio, como dicen por ahí? Pero hubo ese temor en mi vida de decir, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y en ese anhelo de buscar o querer saber un poquito más de lo que estaba pasando, en mi mente yo decía, bueno, evangélico, pues no quiero ser, porque los evangélicos son santos. Y en la iglesia evangélica, pues todos respetan, todos no son pecadores. Pero yo decía, hey, no soy muy diferente yo a ellos. En primer lugar, no tomo. Segundo lugar, no fumo. Tercer lugar, eh, no soy tan obediente en la casa, pero por lo menos trato. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? En esa búsqueda o en ese pensamiento, en ese pensar, llega una temporada de que mi familia se empieza a acercar a los caminos del Señor. Y gracias a Dios por esos primeros pasos de aquellos tiempos, porque aún en medio de esa duda, en medio de ese pensamiento del decir yo estoy bien, hay un vacío existencial. Estás bien, pero te falta algo. Estás bien, pero aún hay algo que necesitas. Y qué bendición recibir ese algo que necesitas o a ese alguien que necesitas. Y es Cristo Jesús, nuestro Salvador, para poder tener todo lo que necesitamos, para ser completos en esta vida. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Una de las promesas que Jesús dio a sus discípulos, y esto lo dice Juan en el capítulo 11, versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Mira la respuesta que el Señor le da a esta mujer. Usted puede entender el cuadro de lo que estaba pasando anteriormente. Lázaro se había muerto. Lázaro, hermano de Marta, había muerto, había fallecido. Eh, y ellos ya habían oído la enseñanza de Jesús, ya habían escuchado lo que Jesús había dicho que había después de la muerte. ¿Y qué podemos nosotros encontrar después de la muerte? De la muerte física de este cuerpo, cuando nos toque partir. La Biblia dice, Juan dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Mira la promesa que el Señor nos da. No morir eternamente, sino que después de la muerte, aún de la muerte, hay vida, porque en Cristo encontramos la vida. Cristo es la vida. Es impactante saber esto, porque esta es la esperanza que nosotros tenemos. Creyentes en Dios, valientes, guerreros, guerreras.
La batalla, aquí estamos en batalla. Seguimos hacia adelante en la batalla. No retrocedemos ni para tomar impulso, dijo alguien. Seguimos firmes porque la promesa es grande. La promesa dice que no moriremos eternamente, sino con Él resucitaremos. Ahora bien, tal vez usted se ha puesto a pensar, hey, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer entonces para ser salvo, para tener esa salvación de la muerte eterna? Hay dos caminos, la Biblia dice, y uno conduce al infierno y otro conduce al cielo. Tristemente hay mucha gente que va disfrutando ese camino hacia el infierno, en los pecados, en los placeres de la vida, sin entender que después de la muerte hay una realidad, hay una decisión que nosotros debemos de tomar. O es vida o es muerte. Lo que ofrece el Señor es vida y vida en abundancia. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. La vida. ¿Qué eliges hoy? La vida. Si nos dieran a elegir muerte o vida, creo que elegiríamos vida. A todos nos gusta esta vida, aunque con problemas, con dificultades, con luchas. Pero ¿quién se quiere morir? O dígame usted si alguno de ustedes dice, mejor prefiero morirme. No creo. Esta vida con todos sus obstáculos es linda. Y qué más linda que con nuestro Señor Jesucristo. Yo encuentro en la Biblia una historia impactante, una historia tremenda. Y está en Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 34. Y yo creo que usted lo ha de saber de memoria. Pero es una pregunta tremenda hacia el apóstol Pablo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Habrá algo que yo pueda hacer para ser salvo? ¿Habrá alguna cosa que me dé salvación? ¿Habrá algún sacrificio que yo pueda hacer para que encuentre esa vida eterna? No hay sacrificio que nosotros podamos hacer para encontrar vida eterna. Ni aunque esté se rasgue sus vestiduras, ni aunque esté haga una promesa o haga esto, haga lo otro, no podemos alcanzar vida eterna, porque no es por obras, sino es por la gracia de Jesucristo, es por medio de Jesucristo que nosotros podemos encontrar esa vida eterna. Hay un cuadro muy bonito y muy claro en Hechos capítulo 16. Pablo, el apóstol Pablo, es encarcelado junto con su amigo Silas. Y usted lo ha leído, usted lo ha entendido. Pero imagínense el cuadro, el padecimiento de esta gente por estar predicando la palabra del Señor, por estar predicando el mensaje de la salvación. Usted ve el cuadro, ellos van de pasadita a ese lugar y se encuentran con una situación. Ellos son apresados, no vamos a entrar en detalles, pero son apresados por causa de la palabra del Señor. Se le da una instrucción al carcelero o al guardia de seguridad y decir, bueno, tú cuídalos, hazte cargo de ellos. Dice la Biblia que este hombre los metió al calabozo más profundo y los aseguró de pies en el cepo, dice la Biblia. Imagínense la seguridad que tenían estos hombres. Pero algo tremendo pasó, porque mientras estos hombres adoraban al Señor, la Biblia relata y dice de que hubo un estruendo, un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Imagínese, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¡Wow! Imagínese ese cuadro. Porque él tenía una instrucción precisa y era cuidar a los presos, cuidar a Pablo y a Silas, no dejar que se escapen. O él, la única solución que había para él era o él se mataba o el imperio lo mataba. No había un término medio. De morir tenía que morir, porque se habían abierto todas las puertas y no era ni la culpa de él, sino que era el mover del Señor, la misericordia de Dios para él. Imagínese la Biblia, lo que dice la palabra del Señor, la misericordia. Dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ha tenido esa duda usted? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¡Wow! Es una pregunta muy fuerte, pero no muy complicada para contestar. Es simple y sencilla la respuesta. Escuche la respuesta de Pablo y de Silas. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Escuche lo que hace el Señor. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? No hay sacrificio en el cual nosotros podamos encontrar salvación. Inclusive no hay hombre, no hay profeta, no hay personaje que diga, hey, en mí encontrar salvación, porque todo sería una mentira. Es solamente en Cristo Jesús que nosotros encontramos salvación. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué palabra? Porque no eres solo tú, no es solo usted, es toda su casa. Cree tú. Cree tú. Y escuche, la palabra sigue relatando, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mira lo que produce la vida eterna. Mira lo que produce Jesucristo en nuestra vida. Produce alegría. Produce un rumbo diferente a la vida que nosotros llevábamos. Le vuelvo y le repito, la vida es bonita. La vida es alegre. Pero la vida se complementa con Jesucristo en nuestro corazón, con Jesucristo en nuestras vidas. Porque todo lo demás son pasiones perecederas. Son cosas que van a pasar. Pero el Señor, su palabra, no pasará. Con Él encontramos vida eterna. La vida se hace eterna en Cristo Jesús. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, Pablo lo hace más simple, si se puede decir, pero lo que nos lleva a la vida eterna es que no hay sacrificio. Si alguien dice es haciendo esto, haciendo lo otro, no le crea, es mentira. Escuche lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué fácil! Dirá usted, ¿yo puedo encontrar salvación? Sí puedes. ¡Ey, pero yo he sido un mentiroso toda la vida! Hay salvación. ¡Ey, pero he sido un ladrón! Sí puedes. ¡Ey, pero he sido infiel! ¡Ey, pero he hecho tantas cosas que me avergüenzo solo de pensar! ¿Habrá salvación? ¿Habrá perdón para mí? Sí, sí lo hay. Y eso es lo bonito del Señor, que el Señor es un Dios de amor, un Dios de oportunidades. Un Dios de oportunidades. Mira la oportunidad que le dio a aquella mujer adúltera. Cuando aquellos la estaban acusando, Señor, tú sabes que en la ley de Moisés dice esto y lo otro. Si a alguien encontramos de pecado, hay que apedrearla. La ley lo dice. Y Jesús, con toda la sabiduría del mundo y con todo el amor, le responde, bueno, que tire la primera piedra el que no haya pecado. Estoy parafraseando. Que tire la primera piedra el que no haya pecado. Todos hemos pecado. ¿Usted cree que alguien se animó a lanzar una piedra? Nadie. Nadie. Ahora, ¿por qué será que nadie había lanzado una piedra? Y acuérdese que ellos eran judíos, ellos sabían la ley. Y en su corazón tienen que guardar la ley, tienen que guardar todos los mandamientos que el Señor les ha dado. Para ser exacto, 613 mandamientos. Pero cuando Jesús los confronta, hey, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. En el corazón redarguye que siempre hay pecado. Todos somos pecadores. Y todos necesitamos ese perdón que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar. Le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están aquellos que están contra ti? No hay nadie, todos se fueron. Nadie se animó a tirar una piedra. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Y esto me impacta. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es que cuando conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿usted cree que dan ganas de seguir pecando? La tentación va a estar, claro, va a estar. La lucha va a estar, claro, va a estar. Pero conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, vete y no peques más, ni yo te condeno, dice el Señor. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay libertad en Cristo Jesús. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo Jesús. Hay sanidad en Cristo Jesús. Yo no sé cómo esté su corazón en esta hora, pero en el nombre de Jesús hay perdón. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree tú y toda tu casa será salva. Cree tú. Pero yo soy de esta religión. Pero yo nunca he ido a una iglesia evangélica, protestante. Pero yo no creo en los pastores. Pero yo no creo
en los apóstoles, yo no creo en los profetas. Cree en Jesús. Cree en Jesús. Es lo que necesitas. Cree en Jesús, porque solo de Él puede venir la salvación. Nosotros somos solo medios para anunciarte las buenas nuevas de Jesús. No nos consideramos más santos ni mejores. Solo nos consideramos hijos de Dios, salvos de la condenación eterna. Y que tenemos necesidad de esa salvación, que tenemos necesidad de ese Señor que dio perdón en la cruz del Calvario. Lo necesitamos a diario. Es por eso que hacemos esa invitación de aceptar a Jesús en su corazón. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ven a Cristo Jesús. Recíbelo en tu corazón. Recibe esta palabra en tu corazón. Un día alguien me preguntaba, y es un tema tal vez un poco difícil, pero yo no juzgo. Me decía un muchachito, hey, ¿tú crees que en el Señor hay perdón para el homosexual, para la lesbiana, para aquellos que están enfermos con una enfermedad terminal? ¿Tú crees que Dios es justo para sanarlos? Y le digo, sí, claro que sí. Claro que el Señor ama a todos. El Señor ama a todos. Pero ¿sabes cuál es la necesidad del ser humano? ¿O qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es venir a Él. Me dice, ¿tú crees que el Señor puede sanar a este tal fulano que se está muriendo de esta enfermedad? Sí puede. Pero me dice, entonces, ¿por qué no lo hace? Y le digo, ¿por qué no viene Él a Cristo? Esa es la diferencia. El venir a Cristo, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay salvación. Yo sé que es difícil tal vez creer esto, pero es sencillo. No hay complicaciones en la palabra del Señor. En Cristo Jesús se hicieron fáciles las cosas. Imagínense, 613 mandamientos para los judíos. Ahora viene Jesús y resume todos los mandamientos. Todos los mandamientos en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Imagínense el resumen de toda la Biblia. Pero dice usted, hey, ¿pero qué si sigo pecando? No, es que cuando uno conoce al Señor, conoce la gracia, ya no quedan ganas de volver al mundo o volver atrás. Pero tienes que conocerlo, tienes que conocer a ese Señor de señores, a ese Rey de reyes, que está sobre todos nosotros y que tiene el control aún de tu familia, aún de nuestra familia, de la iglesia, de aquellos que creen, aún de aquellos que no creen. El Señor tiene misericordia. Dice que Él derrama su lluvia sobre malos y buenos, hace salir el sol sobre justos e injustos. Ese es el Dios que conocemos, un Dios de amor, un Dios maravilloso, un Dios poderoso que da salvación. Yo te voy a invitar allá donde quiera que estés. Tal vez tú no conoces del Señor Jesucristo, pero hay mucho que hablar de Jesús. Pero lo más precioso es que Jesús es Salvador. Te voy a invitar, haz esta oración conmigo. Repite después de mí. Si tú no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, repite. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por ese sacrificio que hiciste en esa cruz, llevando todo pecado.
llevando toda culpa, toda mi culpa en esa cruz. Ahora te recibo, Señor, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, Señor, reconociendo que solo en ti puedo encontrar salvación, Señor. Como tu palabra dice, cree tú y toda tu casa será salva. Hoy creo, Señor, repite, hoy creo, Señor, hoy creo. Y creo a la promesa de que toda mi casa será salva. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a poder perseverar, Señor, en este camino de la fe. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén. Asimismo, si usted se ha apartado de los caminos del Señor, reconcíliese con el Señor. No hay mejor camino que podamos seguir que el de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor gozo que tener a nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Si usted se ha apartado de los caminos del Señor, venga a los caminos del Señor. En el Señor hay salvación. Nadie lo va a juzgar. No lo va a condenar. Como a la mujer no condenó, Él tampoco lo condena. Pero sí dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Si usted se está reconciliando en esta hora, dígale al Señor, Señor, me reconcilio contigo. No quiero vivir alejado de tu presencia. Quiero vivir, Señor, contigo siempre. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, Señor. Yo sé que tú eres un Dios de oportunidades, un Dios, Señor, que tiene misericordia. En tus manos me aferro, Señor, una vez más, pidiéndote perdón, Señor. Y vuelvo a ti, Señor, como el Hijo pródigo, Señor Jesús, sabiendo que en ti encuentro, Señor, todo, porque tú eres todo lo que necesito, Señor Jesús. Gracias en esta hora, Señor. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Voy a orar por aquellos que tienen alguna necesidad, ya sea económica, ya sea alguna enfermedad. En el nombre de Jesús oramos, Señor, en esta hora, reconociéndote, Señor, como poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, único digno de recibir la gloria, Señor, y honra. En esta hora, Señor, oramos por tu pueblo. Oramos, Señor, por toda necesidad. Oramos, Señor, por aquellos que están postrados, Señor, en una cama. Aquellos, Señor, que necesitan. Hablamos, Señor, y reconocemos tu palabra, Señor, que por tus llagas nosotros hemos sido curados, Señor. Y en esta hora, Señor, tu palabra dice, Señor, que por tus llagas, Señor, hemos sido curados, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad, Señor, sobre aquel que está enfermo, Señor. Sobre aquel que necesita, Señor, sanidad, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo que tú eres el Dios que hace milagros, Señor, que tú eres el mismo de ayer y de hoy y de siempre, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que tienen alguna necesidad económica, Señor. Tú eres el dueño, Señor, del oro y de la plata. Oramos, Señor, por la provisión, Señor, de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Aquellos, Señor, que tienen necesidad, que tú abras, Señor, puertas donde no se puedan ver puertas, Señor. Tú abres, Señor, ese camino, Señor. Tú abres puertas de bendición, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos, Señor. Si puedes creer, dice tu palabra, Señor. Si puedes creer, y en esta hora creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Por aquellos, Señor, que están desanimados, desalentados, Señor. Pedimos la fuerza, la fortaleza, Señor, para poder seguir avanzando, Señor, en tus caminos. En el nombre poderoso de Jesús, recibe toda la honra y toda la gloria en esta hora, Señor. Y te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz allá donde quiera que estés. En el nombre de Jesús. Amén
y amén.